Me llamo Clara y, aunque me cuesta admitirlo, siempre he sido una chica que lo controla todo, la agenda, los horarios, los silencios. Nunca me han gustado las sorpresas. Y, sin embargo, aquella pequeña decisión que tomó mi padre ese viernes por la mañana cambió todo lo que pensaba saber sobre el orden. Clara, dijo, con su taza de café en la mano. ¿Qué te parecería escaparnos unos días al campo? Estábamos en la cocina de nuestro piso en Valencia, aún con el ventilador girando y el sonido de las noticias de fondo. Me quedé mirándolo, sorprendida. ¿Nosotros dos? Sí, dijo, dejando la taza en el fregadero. A la finca del abuelo, en la Sierra de Castellón. Lleva años cerrada, pero creo que aún se puede respirar allí. Necesitamos aire limpio, sin ruidos, sin pantallas. No era algo que él dijera todos los días. Desde que mamá murió, nuestra convivencia era tranquila pero predecible. Él cocinaba, yo fingía ayudar. Éramos dos personas compartiendo espacio, no necesariamente vida. ¿Puedo invitar a Alba? Pregunté, casi sin pensarlo. ¿Esa amiga que siempre lleva botas aunque haga 40 grados? Esa misma. Está un poco revuelta desde lo de su ex. Mi padre suspiró, como si ya supiera que su propuesta se había transformado en algo más complejo. Vale. Pero que venga con buenas energías. 2 días después, íbamos los tres en el coche. Él al volante, concentrado en la carretera, yo con las gafas de sol puestas y los pies descalzos encima del asiento, y Alba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventana y los auriculares puestos. La finca estaba donde siempre, pero parecía más pequeña, más sola. La fachada tenía grietas nuevas y las ramas de los olivos parecían haber tomado el camino de entrada como suya. Aún así, tenía algo hermoso, como una postal antigua, la terraza con baldosas gastadas, las contraventanas verdes, la parra desordenada en el porche. Huele a otra vida, dijo Alba al bajar del coche. Yo asentí. Hacía calor, pero no era el calor urbano. Era el de la tierra caliente, del aire inmóvil entre los árboles. Una brisa suave nos envolvía como una bienvenida silenciosa. Papá fue directo a revisar la casa. Alba y yo subimos al segundo piso. Las habitaciones estaban polvorientas, pero seguían teniendo esa calidez vieja de las casas que alguna vez fueron felices. Me cambié de ropa, un vestido largo de lino claro, con botones en el centro y unas sandalias planas. Alba, por su parte, apareció con un conjunto que parecía sacado de un catálogo bohemio, pantalones anchos de lino y un top de tirantes finos que dejaban sus hombros al sol. Su cabello cobrizo, suelto, parecía brillar más allí que en la ciudad. ¿Vamos al arroyo? Pregunté. Si me prometes que no hay serpientes. Solo piedras y agua fría. El arroyo era como un recuerdo perfecto. El agua corría entre las rocas despacio, transparente, con ese murmullo hipnótico que invita a no pensar. Alba se sentó sobre una piedra plana, se quitó las sandalias y sumergió los pies. Yo hice lo mismo. ¿Sabes qué me gusta de este lugar? Preguntó ella, con los ojos cerrados. ¿Qué? Que nadie espera nada de ti. Nos quedamos en silencio largo rato. Era un silencio bueno, de esos que no incomodan. Al volver a la casa, el aire olía a cebolla frita y laurel. Papá nos había preparado arroz meloso con verduras y algo de pollo. Comimos en la terraza, sin música, solo el canto de los grillos y el vaivén de las ramas. Esta noche haremos fuego en el patio, anunció. Hay leña en el cobertizo. Y tengo algunas historias que contar. Alba sonrió. Perfecto. Yo aportaré las velas. Después de cenar, ayudamos a colocar sillas alrededor del espacio para la hoguera. Alba había traído una manta de rayas y algunas velas aromáticas. Papá encendió el fuego con habilidad. Pronto,
las llamas empezaron a dibujar sombras danzantes en las paredes de piedra. Las historias comenzaron. Él habló de la abuela, de veranos pasados, de leyendas de la montaña. Alba escuchaba con atención, su rostro iluminado por el fuego. A veces reía. A veces miraba las llamas, como si pudieran devolverle algo que había perdido. Yo la observaba. Su piel parecía más dorada que de costumbre. Tenía los pies cruzados bajo la manta y jugaba con los flecos distraídamente. Era una imagen tranquila, y a la vez hipnótica. Había algo en ella que me costaba nombrar. Algo libre. Algo que yo, quizás, envidiaba. Cuando la leña se fue consumiendo, me levanté y fingí un bostezo. Creo que me voy a la cama. Estoy molida. Papá me dio las buenas noches, y Alba me lanzó una mirada rápida, como preguntando si estaba bien. Asentí con una sonrisa. Me fui a mi habitación, pero no dormí enseguida. Me tumbé sobre la cama y me quedé escuchando los sonidos lejanos de la terraza. Brisas. Silencios. Un murmullo de voces. Pero no había nada fuera de lugar. Solo el rumor de una noche de verano. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa estaba en calma. Bajé descalza a la cocina, buscando café. Papá ya estaba allí, removiendo algo en la sartén. Alba apareció poco después, con una camiseta blanca grande que le llegaba hasta medio muslo y el cabello recogido de cualquier manera. Caminaba como si la casa fuera suya. Buenos días, dijo, estirándose. ¿Qué toca hoy? Podemos ir al mirador, dijo mi padre, sin mirarnos. Desde allí se ve toda la sierra. Asentí. No dije mucho. Había algo diferente en el aire. No en lo que hacían, sino en cómo se miraban. Como si se entendieran con un idioma nuevo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sabía en qué parte de la conversación me tocaba estar. El mirador estaba a una hora caminando desde la casa, siguiendo un sendero que bordeaba la colina entre pinos y arbustos secos. Papá nos guió con paso firme, como si hubiera hecho ese recorrido toda la vida. Alba y yo íbamos detrás, a veces en silencio, a veces riéndonos por alguna tontería. El sol caía oblicuo, y las cigarras cantaban con fuerza. Alba llevaba una falda corta de lino beige y una blusa suelta de algodón con las mangas recogidas. Llevaba un sombrero de ala ancha que le tapaba media cara, pero el cabello rojo escapaba por los bordes y parecía brillar aún más bajo la luz del mediodía. Papá, por su parte, vestía una camiseta clara y unos pantalones cortos de senderismo. Yo caminaba más despacio, intentando disfrutar del paisaje, aunque en el fondo solo pensaba en observarlos. A medida que subíamos, noté pequeños gestos, como ella se apoyaba en su brazo para cruzar una roca, como él le ofrecía la mano sin mirarla demasiado tiempo, como sus risas se hacían más bajas, más privadas. No era nada evidente. Pero yo lo notaba. Era como una música lejana, de esas que apenas se oyen, pero no puedes dejar de seguir. Cuando llegamos al mirador, el paisaje se abrió como un secreto revelado. La sierra se extendía en todas direcciones, colinas verdes, campos secos, pequeños pueblos a lo lejos, casi irreales. El aire olía a tomillo y piedra caliente. ¿Y si nos quedamos aquí a vivir?, dijo Alba, medio en broma, medio en serio. Papá se sentó sobre una roca, con una botella de agua en la mano. No sería tan mala idea, respondió. Yo me senté aparte, bajo la sombra de un alcornoque. Cerré los ojos, fingiendo descansar. Pero no podía dejar de escuchar sus voces. Hablaban bajo. De cosas simples. De lo que cocinarían esa noche, de cómo se vería la casa si la renovaran. Y yo, desde mi rincón, sentía una mezcla extraña, curiosidad, incomodidad, algo parecido a celos, pero no de amor. De pertenencia.
Al volver a casa, el calor se había vuelto espeso. Alba se fue a duchar, y yo me quedé sola en la cocina. Me preparé un té frío con limón y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver el jardín, con los olivos inmóviles bajo el sol. Pensaba en ellos. En cómo se habían acercado sin tocarse. En cómo algo invisible había comenzado a crecer entre los dos. Y no sabía qué lugar tenía yo en esa historia. Pasó casi media hora antes de que Alba saliera del baño. Llevaba un pareo atado a la cintura y una camiseta ancha que apenas dejaba ver la clavícula. Sus mejillas estaban húmedas aún, y su piel brillaba como si la hubiese acariciado el vapor. Se sentó a mi lado sin decir nada. ¿Todo bien?, le pregunté, sin mirarla. Sí. Todo bien. Pero su voz tenía una calma sospechosa. Como si estuviera pensando algo que no se podía decir. ¿Te sientes cómoda aquí?, dije después de un rato. Ella me miró con sus ojos claros, fijos. Sí. Pero a veces, cuando algo se siente demasiado cómodo, es porque está por cambiar. No supe qué responder. Me levanté a preparar algo de fruta y dejamos que el silencio nos envolviera otra vez. La tarde pasó lenta. Papá nos propuso jugar a las cartas en la terraza, como si fuéramos una familia que aún compartía rituales. Jugamos a la brisca, al cinquillo, al mentiroso. Alba ganaba casi siempre. Se reía con esa risa suya que parecía flotar sobre el aire seco del campo. Cuando el sol empezó a bajar, papá fue a preparar la cena. Alba y yo nos quedamos solas en la terraza. Ella se acomodó en la hamaca, balanceándose suave, con un libro en las manos. Yo me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. El silencio no era incómodo. Pero sí lleno. Como si cada una pensara en lo que no podía decir. Después de la cena, papá encendió otra vez la hoguera. Esta vez, trajo una radio pequeña y puso música instrumental. Algo suave, con guitarras españolas y sonidos de viento. Nos sentamos los tres alrededor del fuego, con copas de limonada y mantas sobre las piernas. ¿Tenéis alguna historia para contar?, preguntó él. Alba sonrió. Tengo muchas. Pero no sé si todas son para compartir. Las mejores nunca lo son, respondió papá, y ella rió bajito. Yo los miré. Eran dos adultos hablando en un idioma que yo aún no comprendía. No por edad, sino por experiencia. Ellos ya habían vivido cosas que yo ni imaginaba. Y eso los unía. A mí me dejaba un poco fuera. Como si observar desde lejos fuese mi lugar. Cuando la noche empezó a hacerse más oscura y las estrellas salieron una a una, me levanté sin excusas. Voy a dormir. Buenas noches. Dulces sueños, Clara, dijo Alba. Papá solo asintió. Me fui al cuarto, cerré la puerta con cuidado y me senté en la cama. No tenía sueño. Tenía pensamientos. Miré por la ventana. Desde ahí no podía ver la hoguera, pero imaginaba las sombras, las voces, las miradas. No había nada malo en eso. Pero lo que uno siente, a veces no necesita una razón. Esa noche no pasó nada. Pero todo estaba cambiando. Lo sabía. Lo sentía. Y lo peor, o lo mejor, es que quería saber hacia dónde iba todo eso. Desde que llegamos a la casa en la sierra, los días parecían alargarse como si el tiempo se hubiese cansado de correr. Todo era más lento, el café por la mañana, las caminatas entre los olivos, incluso el aire parecía ir más despacio. Y aún así, dentro de mí, algo comenzaba a acelerarse. Desperté antes que el resto, como si el cuerpo ya no pudiera quedarse quieto más tiempo. Salí al porche con una manta sobre los hombros y una taza de café que aún humeaba.
El cielo estaba cubierto por nubes tenues, y la brisa era fresca, con ese aroma limpio a tierra mojada y romero. Me senté en la mecedora de madera, una de esas viejas que chirrían al moverse, y me quedé mirando las ramas de los almendros que danzaban suavemente. Era un momento en el que nadie me miraba. En el que no tenía que fingir calma. Ni entenderlo todo. Solo estar. Solo sentir. Un rato después, escuché pasos detrás de mí. Era Alba. Vestía una sudadera holgada, con el cuello caído hacia un lado, y unos pantalones finos de algodón. Descalza, con el cabello desordenado, parecía más una figura de pintura impresionista que una persona real. Llevaba una taza en la mano y una sonrisa suave. ¿No podías dormir?, preguntó. No sé. Me desperté con la cabeza llena. Bienvenida al club, respondió, sentándose a mi lado. Nos quedamos así, en silencio. Dos chicas mirando el monte, compartiendo la niebla de la mañana, sin necesidad de llenar el aire con palabras innecesarias. Pero yo quería preguntarle tantas cosas. Solo que no sabía por dónde empezar. Después del desayuno, papá nos propuso una excursión distinta, subir al antiguo molino que había al otro lado del barranco. Era una caminata larga, pero el lugar tenía vistas increíbles, según él. Alba se animó enseguida. Yo dudé, pero al final acepté. Nos preparamos para la ruta. Yo me puse una camiseta sin mangas de algodón, unos pantalones deportivos ajustados y mis zapatillas de montaña. Alba salió del cuarto con un conjunto que parecía improvisado pero perfecto, pantalones cortos de lino blanco, una camiseta anudada a la cintura y una mochila pequeña de tela. Papá llevaba su gorra habitual, y una botella de agua colgando del cinturón. El camino era empinado. Subíamos entre jaras, romeros y pinos bajos. En algunos tramos, el sendero era tan estrecho que íbamos en fila, uno detrás de otro. Yo iba última, y desde allí podía observar todo. Cada cierto tiempo, Alba y papá hablaban entre ellos. No eran conversaciones profundas, pero sí constantes. Comentaban sobre el paisaje, sobre una cabra que vieron entre las rocas, sobre la sombra que hacían las nubes en el valle. Se reían a veces. Y yo, detrás, sentía como ese sonido me hacía sonreír también, aunque no siempre entendiera el chiste. Una parte de mí disfrutaba el momento. La otra, no sabía dónde encajar. Al llegar al molino, el paisaje se abrió ante nosotros como una postal viva. Desde allí se veía todo el valle, las curvas suaves de la montaña, los campos lejanos, los tejados anaranjados de un pueblo escondido entre árboles. El molino, aunque abandonado, seguía en pie con sus paredes encaladas y la vieja rueda de madera carcomida por los años. Nos sentamos en un muro de piedra a comer algo. Papá sacó pan, queso y unas ciruelas que habíamos comprado en el mercado. El viento soplaba suave y nos despeinaba con cuidado. Alba se tumbó sobre una manta que había llevado en su mochila. Cerró los ojos y se cubrió el rostro con el sombrero. Aquí podría dormirme para siempre, murmuró. Yo solo necesito media hora, respondí, riendo. Papá, en cambio, sacó su cuaderno. Siempre lo llevaba, aunque pocas veces escribía algo. Esta vez sí lo hizo. Yo lo miraba desde un lado, preguntándome qué guardaba ahí. Qué cosas anotaba un hombre como él, que parecía siempre tenerlo todo bajo control. De regreso a casa, me quedé algo rezagada. Quería caminar sola, sentir el crujido de las piedras bajo mis pies y respirar sin prisa. Escuchaba sus voces por delante, claras pero lejanas. No sabía si hablaban de mí. Pero por alguna razón, empecé a preguntarme si yo era la que se estaba quedando atrás no solo en el sendero, sino en todo. Cuando llegamos, ya era tarde. El cielo empezaba a dorarse. Alba fue directa a ducharse. Papá encendió el horno de leña del patio para preparar una cena especial.
Yo entré en mi cuarto, me quité la ropa sudada y me senté un rato frente al espejo. Me observé en silencio. Mi rostro tenía algo nuevo. No sé si era el sol de la caminata o esa marea de pensamientos que me recorría cada vez con más fuerza. No sabía lo que sentía exactamente. Solo sabía que no era indiferencia. Cenamos fuera, con luces tenues colgando entre las ramas del limonero. Había pan recién tostado, ensalada fresca, un plato caliente de verduras asadas con romero. Alba llevaba un vestido largo, suelto, de tela clara. Papá había dejado la camisa desabrochada, revelando una camiseta vieja de algodón debajo. Yo me sentía como en una escena de película. Como si ese momento no fuera real, pero tampoco inventado. Solo perfecto. Después de la cena, papá se retiró a su cuarto. Alba y yo nos quedamos recogiendo la mesa, en silencio. Cuando terminamos, me senté sobre la baranda de piedra, mirando el campo iluminado por la luna. ¿Tú siempre fuiste así? Le pregunté, sin pensar demasiado. ¿Así como? Tan segura. Tan libre. Ella sonrió, sin mirarme. No. Me hice así. A base de tropezones. De querer agradar demasiado. Y de darme cuenta de que eso no sirve de nada si no estás bien contigo. Me quedé callada. Sus palabras me pesaron en el pecho, pero de una forma dulce. Como si fuesen verdad desde hace mucho y yo recién ahora pudiera escucharlas. Tú también tienes algo especial, Clara. Solo que lo escondes muy bien. La miré. Y por primera vez, no bajé la vista. Esa noche me fui a dormir con una sensación distinta. Como si alguien hubiera movido algo dentro de mí, sin avisar. No era miedo. Era comienzo. Y mientras cerraba los ojos, deseé, en silencio, que los próximos días no pasaran tan rápido. Los días en la finca habían comenzado a mezclarse entre sí como si el tiempo se disolviera en el aire tibio de la montaña. Pero algo había cambiado. No en los paisajes, ni en las rutinas, sino en nosotros. O quizás solo en mí. Esa mañana me desperté con energía que no sabía de dónde salía. Me vestí con un vestido corto de lino verde oliva que hacía años no usaba, me recogí el cabello en una trenza floja, y bajé descalza a la cocina. Sentía la piel sensible, como si llevara una capa nueva. Más ligera. Más mía. Papá ya estaba allí, cocinando huevos con espinacas. Me saludó con una sonrisa distraída. En la radio sonaba algo instrumental, casi como banda sonora de película de sobremesa. ¿Y Alba? Pregunté mientras me servía agua. Sigue dormida, dijo él. Anoche se quedó leyendo hasta tarde. Me senté frente a él. Por un momento, lo observé. Su rostro tenía arrugas nuevas que yo nunca había notado. Era un hombre. No solo, papá. Alguien con historia, con silencios, con cicatrices. Lo miré como si lo viera por primera vez. Cuando Alba bajó, el aire en la cocina pareció girar. Llevaba una blusa blanca abotonada hasta el cuello, con las mangas dobladas, y un pantalón de lino gris perla que se ajustaba justo en la cintura. Se había pintado los labios de un tono suave. Sus ojos brillaban como si acabara de soñar algo bueno. ¿Plan para hoy?, preguntó, sirviéndose café. Estaba pensando en llevaros a las pozas de agua clara, más allá del bosque. Solo se llega caminando, pero merece la pena, respondió papá. Alba y yo intercambiamos una mirada. Vamos, dije yo, sin dudar. El camino hasta las pozas fue el más largo de todos. Bajamos por senderos estrechos, entre matorrales altos y arbustos que nos rozaban las piernas. Alba iba delante, marcando el ritmo. Su mochila pequeña botaba en su espalda y de vez en cuando canturreaba algo en voz baja.
Yo caminaba detrás, intentando entender esa sensación de estar dentro de una historia que no terminaba de comprender. Al llegar, el paisaje nos quitó el aliento. El agua era tan transparente que parecía hecha de cristal líquido. Las rocas blancas formaban pequeñas cascadas y el sonido envolvía todo en una paz absoluta. Nos quitamos las sandalias y nos sentamos al borde de una piedra. El agua estaba fría, pero deliciosa. Alba se tumbó al sol, con los pies en el agua, y cerró los ojos. Si algún día desaparezco, dijo, búsquenme aquí. Papá se rió. Tendré eso en cuenta. Yo no hablé. Solo los miré. Sus cuerpos descansaban en paz, como si fueran parte del paisaje. Y yo, por primera vez, no sentí celos ni confusión. Sentí deseo de estar también en esa armonía. De ser parte de algo sin tener que buscarlo todo el tiempo. La tarde cayó lentamente. De vuelta en casa, Alba se duchó primero. Cuando salió, dejó su vestido colgado en la puerta del baño. Pasé por allí y lo vi, era el vestido de lino floral que usó la primera noche de fogata. Estaba húmedo y olía a jabón suave. Lo miré unos segundos. No lo toqué. Pero su presencia me provocó un escalofrío. No era por el vestido. Era por lo que ese vestido representaba, una mujer que sabe quién es. Me encerré en mi cuarto. Me miré en el espejo otra vez. Esta vez no me evité. Me observé con atención, mis manos, mis hombros, mis ojos. ¿Quién era yo, en medio de todo esto? Salí con un conjunto sencillo, shorts de algodón claro, blusa de lino sin mangas y el cabello recogido. Me puse un poco de perfume, ese que había llevado sin usar, por si acaso. Bajé a la terraza con la sensación de estar lista para algo, aunque no supiera qué. Papá había encendido la radio otra vez. Alba estaba en la hamaca, leyendo, con las piernas cruzadas y una copa de agua con limón en la mano. Al verme, me sonrió con ese gesto que ya conocía bien, mezcla de ternura y picardía. ¿Te arreglaste para nosotros?, preguntó. Me arreglé para mí. Ella sonrió más ampliamente. Así me gusta. Pasamos la tarde cocinando juntos. Preparé una ensalada de sandía, pepino y menta. Papá hizo una tortilla de patatas perfecta. Alba se encargó de poner la mesa con velas pequeñas y servilletas de tela. Todo parecía sin esfuerzo, pero lleno de intención. Durante la cena hablamos de cosas banales, canciones que nos gustaban, comidas favoritas, recuerdos de infancia. Pero entre cada frase había una electricidad invisible. Como si cada uno esperara el siguiente gesto, la siguiente palabra. Como si el aire guardara un secreto. Ya entrada la noche, papá fue a leer en su habitación. Alba y yo nos quedamos en la terraza. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. La brisa era cálida, pero ligera. Ella jugaba con una pulsera que llevaba en la muñeca. Yo miraba el cielo, con las piernas apoyadas en el borde del banco. Estás distinta, dijo de pronto. ¿Para bien o para mal? Para real. Guardé silencio. Creo que me cansé de mirar desde la esquina, dije. Ella me miró, sin dejar de sonreír. A veces basta con un paso. No dijo más. No hizo nada más. Y eso fue suficiente. En su quietud, había todo lo que yo necesitaba entender. Esa noche, al meterme en la cama, sentí que había atravesado una puerta invisible. No sabía aún qué había del otro lado. Pero sí sabía que no quería volver atrás. El último día llegó sin avisar. Como todo lo que cambia de verdad. No hubo grandes señales. Solo el cielo, ligeramente más opaco que de costumbre, y el silencio extraño en la casa, como si las paredes supieran que el tiempo allí se estaba acabando.
Me desperté antes que el resto, aunque apenas había dormido. Sentía la cabeza pesada y el cuerpo alerta, como si una parte de mí no quisiera que ese día comenzara nunca. Me senté en la cama un buen rato, mirando mi mochila abierta, como si al meter la ropa pudiera decidir qué recuerdos llevar y cuáles dejar. Me puse una camiseta vieja y un pantalón cómodo, recogí el cabello en un moño desordenado y bajé en silencio. La cocina estaba vacía, pero aún olía a la cena de la noche anterior, pan tostado, tomate, romero. Abrí las ventanas y dejé que la brisa fresca entrara. Me senté a tomar un café que ni siquiera estaba caliente. Solo quería tener algo en las manos. Poco después, escuché los pasos de papá en el pasillo. Vestía una camisa clara remangada hasta los codos, y se notaba en sus gestos que también había dormido poco. «Hoy volvemos, ¿no?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», dijo él. «Mejor salir antes de que el tráfico nos atrape». No hablamos más. Solo compartimos el desayuno en silencio. Un silencio cómodo, pero cargado. Como si los dos supiéramos que algo había pasado esa semana que no sabíamos cómo nombrar. Alba bajó media hora más tarde. Tenía el cabello recogido en una trenza baja, llevaba una sudadera mía y unos pantalones anchos de lino. Iba sin maquillaje, con los ojos aún dormidos, pero su presencia llenaba la estancia como si llevara luz en los hombros. «¿Ya habéis desayunado?», preguntó, estirándose. «Hay café», dije. Se sirvió sin más, se sentó con las piernas cruzadas en la silla, y miró por la ventana. Ninguno de los tres tenía demasiadas ganas de hablar. Las horas siguientes fueron una danza muda: guardar, doblar, cerrar, envolver. Alba movía sus cosas con una precisión casi cuidadosa. Como si quisiera dejarlo todo en orden, como quien recoge una casa prestada. Papá revisaba cajones, desconectaba aparatos, envolvía botellas medio vacías. Yo, en mi cuarto, me debatía entre terminar de empacar o quedarme quieta para siempre. En algún momento, pasé frente a la habitación de Alba y vi su vestido floral colgado detrás de la puerta del baño. El mismo que había usado la primera noche de hoguera. Estaba limpio y seco, listo para ser guardado. Me detuve un segundo a mirarlo, pero no entré. Más tarde, mientras revisábamos la despensa, ella me llamó desde la terraza. «¿Tienes un minuto?». Asentí y salí. El sol de mediodía calentaba las baldosas y el viento movía suavemente las ramas del limonero. «¿Estás bien?», me preguntó, sin rodeos. «No lo sé», respondí sinceramente. «¿Y tú?». «Sí. Pero eso no significa que no me duela irme». Nos sentamos en los escalones. Ella empezó a jugar con una hoja seca entre los dedos. «Esta semana fue extraña», dije después de un rato. «Fue honesta», corrigió ella. «Y a veces, lo honesto también duele». Quise decir algo, pero no supe cómo. «Gracias por no apartarte», susurró entonces. «Por no juzgarme». «No tenía nada que juzgar», dije yo. Ella me miró. Sus ojos ya no brillaban con el fuego de los primeros días. Brillaban con algo más sereno. Como si hubiese hecho las paces con el mundo. El viaje de regreso fue tranquilo. El coche avanzaba por la carretera de tierra levantando polvo, y el paisaje se iba deshaciendo tras nosotros, como si todo lo que vivimos se desdibujara al alejarse. Papá conducía con gesto serio, concentrado. Alba iba detrás, con la cabeza apoyada en el cristal y los auriculares puestos. Yo, al lado de él, con la mirada fija en el horizonte. Hicimos una parada en una estación de servicio. Mientras papá revisaba el coche, Alba se me acercó. Llevaba en la mano una botella de agua y una bolsita de caramelos de anís. «¿Te vas a olvidar de esto?», preguntó con una media sonrisa. «No».
Pero no sé cómo recordarlo sin que duela. Entonces recuerda que doler también significa que fue real. Me tendió un caramelo. Para el camino, añadió. Por si el silencio pesa. Cuando llegamos a casa, todo fue rápido. Las maletas, las llaves, las puertas, el ascensor. Subimos en silencio. Alba dejó sus cosas junto a la puerta y me abrazó. No fue un abrazo largo. Pero fue de esos que dicen mucho sin decirlo. Nos vemos, susurró. Y se fue. Pasaron días. Semanas. La rutina volvió. Pero yo no era la misma. Me descubrí haciendo cosas diferentes. Caminando más despacio. Mirando a la gente con otros ojos. Escuchando mi propia voz con más atención. Papá no preguntó mucho. Pero sus gestos eran más suaves. Como si entendiera que el verano no solo había cambiado el aire, sino también a su hija. Una tarde, mientras limpiaba mi estantería, encontré algo entre los libros. Era un papel doblado. La letra era de Alba. Cuando quieras, el fuego sigue allí. Y una dirección. Me senté en la cama. El corazón me latía con fuerza, pero sin miedo. No sonreí. Solo cerré los ojos. Y supe que la historia, aunque parecía haber terminado, en realidad, acababa de empezar.